mientras vamos a revisar otras informaciones. El volcán Villarrica se encuentra en alerta amarilla desde el 8 de noviembre debido a su inestabilidad y porque está encima de su umbral base, lo que significa que podría desarrollar una erupción probable en un periodo de semanas o meses. Queremos saber más de este tema, tenemos varias dudas al respecto y por eso vamos a conversar con Felipe Aguilera, director de Sequelar Volcanes, quien nos va a explicar las características de esta actividad sísmica y posible riesgo. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felipe, ¿cuál es la situación actual en la que se encuentra el volcán Villarrica? Bueno, el volcán Villarrica hace un par de semanas atrás entró en una fase que no es, digamos, primera vez que ocurre. Después de la erupción del año 2015, esta es tercera vez que entra en esta fase, que implica el ascenso de magma hacia el cráter, pero que no necesariamente va a significar una erupción. El ascenso del magma hacia la parte superior del cráter ha implicado pequeñas explosiones, el incremento en la desgasificación, la aparición de incandescencia, esta luz roja que se ve en la noche sobre el cráter, pero que en las ocasiones anteriores fue un incremento de actividad idéntico, pero que no terminó con alguna erupción. Actualmente ningún parámetro está marcando de que vaya a existir una erupción muy pronto. En verdad está, como insisto, pasando algo muy similar que ocurrió las dos veces anteriores con un incremento en la actividad, pero que hasta ahora no muestra ningún signo que vaya a venir algo más grande próximamente. O sea, claro, porque esa era una de las dudas que teníamos, si es que, porque mucho se ha hablado de lo que está ocurriendo, ¿verdad? Incluso de la incandescencia que osciló entre los 80 y 220 metros, ¿no significa que vaya a haber entonces una erupción en las próximas semanas o meses? A ver, acá estamos en un escenario como en el 2015. El 2015 ocurre lo siguiente, a inicios de marzo del 2015. Originalmente el volcán estaba en un nivel muy bajo de actividad, solo con un poco de gas saliendo desde el cráter. Y 3 meses antes de la erupción ocurre un incremento muy fuerte de la actividad, pero con muchos signos de que eventualmente podría venir una erupción. En los otros periodos posteriores, cuando van ocurriendo estos cambios, no vienen acompañados de signos, sobre todo sísmicos, donde permitía indicar que fuese a ocurrir una erupción. Entonces ahora estamos como en un límite, en el sentido de que eventualmente no es descartable en lo absoluto que pueda ocurrir alguna erupción, por ejemplo, en un par de semanas o en meses, pero también puede que simplemente el volcán, digamos, dé pie atrás y la actividad baje y esto termine siendo prácticamente una anécdota. Ahora hay algo súper importante, que ha habido como una falla respecto a la información, es que la incandescencia no es que haya subido 200 o 500 o 800 metros. Ocurre que como la desgasificación se incrementa, especialmente en las tardes y en la noche, el gas que sale del volcán tiene la capacidad de reflejar la luz que viene desde el cráter. Entonces pareciera como que saliese fuego muy Ya, alto, pero en verdad claro. no lo es simplemente el reflejo de la luz de la incandescencia en el gas. Claro, y algo que además hemos visto en varios videos que de cierta manera han compartido también ahí las personas que pueden tener acceso a esa imagen que es realmente bien impresionante. Ahora, usted dice, claro, no se puede descartar completamente, pero podría ser que el volcán dé pie atrás. Pero de haber o de existir una erupción, ¿qué significaría o a qué tendríamos, cuál sería quizás el perímetro al que tendríamos que estar atentos y cuál sería también la recomendación para las personas que viven cerca del volcán Villarrica? Ok, actualmente el volcán está en alerta amarilla, tiene una zona de exclusión de 500 metros alrededor del cráter. Eso es, digamos, una advertencia principalmente a los operadores turísticos y a turistas, ¿cierto?, que quieran ascender, que en el fondo no pueden acceder. Y en el caso de que viniese una erupción, habría que evaluar inicialmente cuál es el escenario durante el proceso eruptivo. Si estamos dentro de un escenario muy similar, por ejemplo, a la erupción de marzo del 2015, ahí se genera una zona de exclusión que es mayor, ¿cierto?, que involucra salirse casi literalmente de la estructura volcánica, incluso desde su base.
Y en ese sentido, la recomendación a la comunidad es, y estar desde ya, digamos, informados de, primero, cuáles son las vías de evacuación, segundo, cuáles son las zonas de mayor seguridad, y tercero, que si tuviese que ocurrir, por ejemplo, una evacuación, que se haga de forma ordenada y no usando vehículos particulares, porque al final, al producirse un incremento del tráfico vehicular, hace que finalmente una evacuación sea mucho más lenta. Entonces, en ese sentido, es muy importante que vaya o no vaya a pasar algo, la comunidad se mantenga completamente informada respecto a estos ámbitos, ya sobre todo, como les indicaba, vías de evacuación, pero sobre todo las zonas de seguridad. Pero principalmente el llamado es a la comunidad a estar con tranquilidad. Claro. Sernagiomín tiene un sistema de monitoreo que es muy robusto. El volcán Villarrica es el volcán mejor monitoreado en Chile, que tiene la mayor cantidad instrumental, y es mantenerse informado precisamente a través de esos canales, los canales oficiales, Sernagiomín y ONEMI, para que en el fondo, si va a ocurrir algo, obtenga la información lo más rápido posible. Exactamente. Usted hacía un llamado a la tranquilidad. Viene el verano. Muchas personas también están pensando, por ejemplo, sabemos que Villarrica se repleta de turistas. Y yo creo que muchas personas se preguntan, bueno, ¿qué hago? ¿Planifico las vacaciones para Villarrica o no? Dependiendo de qué es lo que pase con el volcán. ¿A qué hay que estar atentos en el monitoreo diario que se hace para saber qué es lo que va a ocurrir, digamos, o cómo va aumentando la actividad que tiene el volcán Villarrica? ¿Y qué le diría usted a esas personas que están pensando, por ejemplo, en ir a vacacionar? Bueno, a ver, uno no podría, digamos, decir no vayan. Al Claro, contrario, claro o que no. sea, se puede, o sea, estamos en condiciones precisamente que las personas sí pueden ir, sí Claro. pueden vacacionar, ¿cierto? Es prácticamente lo mismo que decía antes. Cernageomin tiene una página donde uno puede ver, por ejemplo, la cámara de vigilancia que se actualiza prácticamente cada un minuto, ¿cierto? Uno puede ver los parámetros. Hay otros parámetros incluso que se miden, que están ahí, que pueden verse en la página. Mantenerse siempre revisando, ¿cierto?, las redes sociales de Cernagiomín y ONEMI y las páginas de ambas instituciones. Pero, insisto, si alguien va a vacacionar, lo importante es que como no conoce quizás las ciudades y es primera vez, o si van abundantemente o frecuentemente, sepan dónde evacuar en caso de, y insisto, cuáles son las zonas de seguridad. Si uno tiene esa información a la mano, esto va a funcionar muy bien. ¿Ya? Eso es clave dentro de todas las cosas. Ahora, Felipe, te quería preguntar, porque claro, estamos en alerta amarilla. ¿Cuáles son las alertas que Sí. vienen después y bajo qué condiciones podríamos cambiar, por ejemplo, de una alerta amarilla a una alerta naranja, que entiendo que es la que viene después, ¿o no? Sí, a ver, existen dos alertas, es la alerta naranja y la alerta roja. La alerta naranja es que se ha incrementado la cantidad de parámetros que podrían generar una erupción y ahí el rango de tiempo ya se reduce. Uno indica, la erupción podría venir, por ejemplo, en semanas. Mientras que la alerta roja significa una alerta inminente, es decir, una erupción inminente, que eso significaría horas o definitivamente significaría días, no más de 4 o 5 días que pudiese ocurrir esta erupción. Y eso significa, dentro de los parámetros técnicos, de que la información que se está generando es lo suficientemente certera para decir viene la erupción dentro de este periodo de tiempo. Principalmente, por ejemplo, la actividad sísmica sería extremadamente intensa y que tendría características que indican que el magma viene subiendo rápidamente y que podría generarse esta erupción. Entonces, es importante también conocer las alertas para también saber los tiempos. Y también va a significar, obviamente, la exclusión, la zona de exclusión. Ahora, lo importante es que ante una alerta roja no significa inmediatamente una evacuación. Significa que va a ocurrir la erupción, pero en ese sentido hay que esperar el llamado de las autoridades para saber que si el tamaño de la erupción tiene las características suficientes para evacuar, o como ocurrió en el 2015, que fue innecesario evacuar porque no tuvo las características para que tuviese la magnitud que permitiera eso. Perfecto, entonces la recomendación a revisar el sitio de Cernagiomín
donde también ahí se detallan, tal como lo dice Felipe Aguilera, director de Sequelar Volcanes, las diversas alertas. Así que, Felipe, te queremos agradecer por explicarnos y también para poder entender mejor qué es lo que está ocurriendo con el volcán Villarrica. Muy buenas tardes. Muy buenas.